Hola clase, esa es mi presentación final de reflexión. Había muchas cosas que aprendí en esa clase, no solo sobre las identidades y culturales hispanas, pero sobre yo misma también. Primero, mi experiencia, am, he estado tomando clases de español por casi 11 años y aprendí sobre elementos de la cultura hispana en todas mis clases, pero nunca aprendí completamente sobre la cultura hasta que tomé AP Lenguaje y AP Literatura en secundaria. Y aquí es donde me di cuenta que tenía un interés más profundo, no solamente en la idioma, sino también en la cultura hispana. Como una persona quien crecí con una cultura diferente, creo que eso me dio la habilidad de ser más abierta de mente y más experimentada en general. Y para mí crecí hablando griego porque es la lengua de mi familia, pero en mi opinión la lengua es solo un parte pequeño de la cultura. En clase siempre hablábamos sobre cómo las personas son egoístas, y eso es verdad porque siempre estamos comparando a las personas, pero estamos comparando en relación de nosotros mismos. Y si estamos buscando similitudes o diferencias o cualquier cosa. Am, para mí, aprender sobre cosas como el arte y la música, la poesía, literatura, comida y tradiciones de las culturas hispanas y latinas o las culturas en general, siempre me ha interesado. Por eso, am, esos temas de esta clase fueron los más interesantes. Creo que cualquier persona puede aprender un idioma, pero es diferente entender realmente una cultura y las diferencias y similitudes que pueden existir entre culturas y eso tiene mucho más significativo. Y sabía de lo rica que es la cultura hispana, ya que se extiende a través de varios países, varias regiones, con diferentes idiomas, tradiciones, geografía, historia y otros aspectos culturales. Pero había algunas cosas que todavía me parecían sorprendentes. Un ejemplo de eso es como hablábamos sobre la cronología de los tiempos antes de y los tiempos durante las conquistas y como muchas de las cosas en las culturas indígenas fueron muy similares a los europeos. Am, la organización social y política fue como lo mismo y es un buen ejemplo de cómo hay similitudes entre culturas y la naturaleza humana en general. Con eso también me dio cuenta de cómo en las clases de historia que tomamos aquí en los Estados Unidos, am, específicamente, aprendemos de la cronología de este tiempo como es solo un parte pequeño y no damos cuenta de que en un momento en una edad de tiempo había muchas cosas sucediendo alrededor del mundo, no solamente um, la parte que nos enfocamos en las lecciones de historia. Y creo que eso me hizo darme cuenta de que hay mucho más que aprender sobre la historia del mundo, fuera de lo que he aprendido en las clases de historia. Y también muestra la idea de cómo en el fondo los humanos son todos iguales en la naturaleza, um, pero también muy diferentes. Y eso es un tema al que volveré más adelante en la presentación también.
Yo estoy estudiando para ser logopedia, específicamente para niños que hablen inglés, español o griego. Y solamente hay una logopedia en Virginia Beach que habla español y eso es algo que me sorprende mucho y también quiero cambiar en el futuro. Y voy a trabajar con los niños, pero también voy a trabajar con sus padres y sus familias y otros profesionales que van a hablar lenguas diferentes y van a tener culturas diferentes. Y para mí, la lengua es muy importante en la vida y según el texto, la lengua es el fruto de la cultura y para los logopedas también el lenguaje es el centro de lo que hacemos. Am, sí, hay muchos aspectos más allá, pero la lengua es el centro. Y como una persona que va a trabajar con personas de varias razas y varias culturas y nacionalidades, es muy importante para mí que soy consciente de estereotipos y diferencias culturales que pueden presentarse en mis pacientes o mis clientes o las familias de mis pacientes. Y una vez más, esto relaciona con la idea que hay una diferencia entre conocer un idioma y comprender la cultura que lo acompaña sin apropiarlo, pero apreciarlo. Y esto es lo que quiero hacer en mi carrera. Como dije antes, el lenguaje es algo que siempre me ha interesado y creo que esa es una gran razón por qué estoy estudiando para ser logopedia y la lingüística también con español. Am, es una mezcla de mis intereses de ayudar a otros mientras estudiando y aprendiendo sobre diferentes idiomas y tipos de personas en general. Am, esta clase fue especialmente útil en que hablamos de cosas reales y cosas sociales y mundiales, no solo sobre las identidades y culturales hispanos, sino de las personas del mundo. Am, Creo que cada persona en esta clase aprendió algo nuevo sobre los demás y a través sobre sí mismo también. Y para mí, eso es que se trata en esa clase y ojalá que en mi futuro pueda usar las cosas que he aprendido en esa clase y en otros cursos para mi ventaja como una profesional y como una mujer en la sociedad. Y creo que a través de aprender sobre la cultura en una manera real y respetuosa, también he podido descubrir más sobre yo mismo y teniendo en cuenta el hecho de que todos somos tan similares, pero también muy diferentes. Y esa es la belleza de la cultura y la identidad. Y eso es una cita de Jorge Drexler y um, dice, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y eso es, en mi opinión, que una parte de que se trata esta clase y eso es algo de lo que me ha dado cuenta desde el comienzo de la clase y he tenido tiempo de reflexionar sobre ello y ya sea am, a través con las tareas en esta clase o las mesas redondas y los journals y también mi propia experiencia. En general, espero usar lo que aprendí en todos mis estudios, así como mi propia experiencia como una mujer
en los Estados Unidos y una mujer grecoamericana en los Estados Unidos, am, todas las partes de mi identidad, am, y usar eso para mi ventaja en el futuro y en mi carrera en el futuro. Gracias.